Entre Jesús y nosotros se crea un gran vínculo de comunión, un instinto de conocimiento y de fidelidad. Escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, nos dice San Juan en el capítulo 10, versículo 27. La voz del buen pastor es siempre una llamada a seguirlo, a entrar en ese círculo magnético, si se puede decir, de influencia. Cristo nos ha ganado no solamente con su ejemplo y con su doctrina, sino con el precio de su propia sangre. Le hemos costado mucho a Dios y por eso no quiere que nadie de los suyos se pierda. Todos lleguemos a formar esa familia de santidad en el reino de los cielos. Y con todo, la advertencia siempre se va a imponer. Unos siguen la llamada del buen pastor y otros no. Y muchas de las veces nosotros tenemos que entender este mensaje que Cristo nos quiere dar hoy en este Evangelio. Cuando vienes tú a un templo, no vienes por el sacerdote, no vienes por el catequista, no vienes por la religiosa, o no vienes porque el obispo viene a tu parroquia y eso te da alegría y eso te motiva. Tú vienes por encontrarte con Dios, tienes que amarle a Dios, tienes que escucharle a Dios, tienes que hacer esa bonita relación de intimidad con Él. Tú no sigues a hombres, maldito el hombre y la mujer, ¿no es cierto?, que sigue al mismo hombre. Hay que seguirlo a Dios porque Él es el único que nos da la vida eterna. Nadie nos la puede dar, no la da ninguno de nosotros quien predicamos en el nombre de Él. Nosotros les ayudamos con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, a acercarse a Dios, ¿sí? El verdadero que da la vida, la salvación, esa vida eterna, es Dios. Como nos ha dicho, le hemos costado muchísimo porque ha derramado la sangre con la cual ha limpiado nuestros pecados y nos da vida eterna. Y con toda la evidencia, seamos aquellos seguidores que amamos, que le obedecemos, ¿sí? Que no nos enojamos. El anuncio del Evangelio a unos les produce muchas de las veces rabia, ¿no es cierto?, resistencia. Miremos aquí también qué es lo que Dios quiere en nuestra vida que tengamos. Lo que Dios quiere es la alegría al escuchar la palabra. Eso debe producirnos a nosotros alegría, paz, amor, justicia. Ante tanta injusticia, miren, gente inocente el viernes, ¿no es cierto? 11 militares perdieron la vida por la ansia y la codicia de unos pocos que no benefician al país, que tal vez ese dinero que están sustrayendo de ahí lo están utilizando más para condenarse que para servir a la sociedad. Dios necesita hombres y mujeres de justicia, ¿sí? Recuerdo en algunos escritos y algunos retiros que hemos tenido como seminaristas y como sacerdotes, y nos explicaban los retiros de San Ignacio, que tienen unos que no tengan otros. ¿Qué es lo que me hace diferente que no tengan los demás? San Agustín, ante el misterio abismal de la elección divina, respondía: Dios no te deja
si tú no le dejas. Dios no te deja si tú no le dejas. No te abandonará si tú no le abandonas. No des por tanto la culpa a Dios, no des culpa a la iglesia ni a los otros que son tus prójimos, porque el problema de tu fidelidad es tuyo. Dios no niega a nadie su gracia, a todos la da y por igual. Y esta es nuestra fuerza. Por ello invito a agarrarnos fuerte a la gracia de Dios. No es ningún mérito nuestro, simplemente hemos sido agraciados por Dios, hermosos, bellos, lindos por Dios, ¿no es cierto? Feos, horribles, horrorosos por el pecado que es la oscuridad que Satanás ofrece para no hacer el camino de la verdad. Por eso hoy, en este día especial de la Madre, pido un fuerte aplauso para ellas, las que están aquí en el templo y en el mundo entero. No porque sea únicamente su día, sino porque ustedes son ese rostro de Dios, queridas madres, en la mayoría de los casos. Por ahí algunita y otrita no se ha de acordar de Dios como lo hace toda madre. Las madres son las que más nos acercan a Dios, las que más nos hacen conocer a Dios en la oración, en la reflexión de la palabra de Dios, las que nos traen a la catequesis, las que nos insisten, la catequesis, las que nos cuidan, que nos comportemos bien como verdaderos hijos. ¿Es verdad o es mentira? Los hombres como que somos un poquito más fríos, ¿sí? Y necesitamos de un apoyo para poder alabar y bendecir a Dios y vivir esa misma espiritualidad. Por eso la Virgen María, como madre ejemplar, tiene muchas virtudes, muchas cualidades que toda mujer debe aprender. Y cómo no, los hombres también, a ser humildes y sencillos de corazón. Así como ella dice, hagan lo que Dios pide, no hagan otra cosa. Eso es la alegría, ese es el amor, esa es la paz que Dios nos da. La fe entra por el oído. ¿Por dónde entra la fe? Con las cosas buenas que nos van enseñando. Si ustedes escuchan mi voz, ¿no es cierto?, serán aquellas buenas ovejas. ¿Ah? Imagínense el cuento que les contaba de mañana. Abuelita tenía muchos borregos y también cabritos. Y un día llegó León, no el papa de hoy, sino el león, ¿sí?, el rey de la selva. Entonces había que protegerlos y un solo chiquero, les decía, ya decimos los lojanos, un solo corral. Ahí metió a los chivos y a los borregos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que los chivos van a estar encerrados igual que los corderos? No. Entonces hicieron pirámides y se botaron de la cerca. Y esos fueron los primeros devorados. Asimismo sucede en nuestra vida. Los que son chivatillos y chivatillas en vuestra casa se van saliendo de la casa, se van saliendo de la familia poco a poco y van teniendo tantas experiencias, tantas cosas negativas. Y después, ¿a quién le hacemos sufrir? A nuestro papá, a nuestra mamá, a toda la familia. Dios no quiere que seamos cabritos ni cabritas. Dios quiere que seamos corderos que obedecen, como Cristo fue llevado al matadero sin decir nada. O si dijo algo en la cruz, algo negativo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué bonito el corazón de una madre. Una madre siempre perdona a sus hijos. Una madre siempre abraza a sus hijos a pesar del error, a pesar de las cosas que haga. Siempre está para perdonar, pero puede que una por ahí no sea así. Entonces tenemos que sanarnos de la sordera para escuchar
lo que nos hace felices, lo que nos da la vida eterna, ¿sí? Entonces, a sanarse de esa sordera, para no oír voces distorsionadas, sino para escuchar la voz del pastor, la palabra de Dios, ¿sí? Esa es la voz del pastor, porque tenemos la cabeza llena de ruidos y de otras voces que nos distorsionan, que nos ponen en una desarmonía. A lo que todavía es más grave, aquellos que los ejercicios de San Ignacio decían: hacerse el sordo, saber que Dios te llama y no darse por aludido. Aquel que se cierra a la llamada de Dios conscientemente, reiteradamente, pierde la sintonía con Dios y con su iglesia. En otras palabras, pierde la alegría, pierde la paz, pierde el amor, pierde la dignidad de ser cristiano, hijo perteneciente a una familia, hijo perteneciente a la iglesia de Jesús e hijo del mismo Dios, porque ya no vive en obediencia. Por eso, queridos hijos, que somos todos nosotros, los que tenemos a papá, a mamá todavía en vida, nunca se olviden de ponerse en contacto, de visitarlos de vez en cuando y darles la alegría de que ellos no sientan soledad de parte de nosotros los hijos. Los que ya han partido, su madre, su padre al reino de los cielos, nunca se olviden de orar, porque esa madre de allá es la que bendice a los que estamos acá, ¿no es cierto? Si alguna diferencia nos ha hecho ponernos incómodos y hemos llegado a un estado de desobediencia, discutir y hacer daño a nuestra madre, pidámosle perdón a nuestro padre. Debemos reconciliarnos para sentirnos abrazados en ese amor divino de Dios Padre y de Dios Madre, que acoge a todos sus hijos con misericordia. Él es el único que te da la vida eterna. Él es el único que ha podido decir: yo les doy la vida eterna. San Juan capítulo 10, versículo 28. Solamente Dios puede darnos la vida eterna, nadie más. Qué triste es cuando no entendemos esto. Pensamos que la vida eterna, la paz, el amor, la comprensión, nos la dan las cosas de este mundo. Pues no. Por eso la Virgen María dice: sigan, hagan lo que Él les dice, porque no se van a equivocar, porque en Él van a encontrar todo cuanto les da la vida eterna. Miren, queridos hermanos, cuando no se obedece, hay que ponerlo en claro también desde la palabra de Dios. Ya no te confiesas, ya no comulgas. El cuerpo y la sangre de Cristo te da la vida eterna, ¿no es cierto? Porque lo ha dicho Dios mismo. El cuerpo y la sangre de Cristo te da la vida eterna. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida. El Padre predicador también te dice en el momento cerca a la comunión: dichosos los invitados a la cena del Señor. Y los que ya no pueden, ¿qué pasa? Han perdido la gracia, como nos dice hoy el Evangelio. Por su desobediencia han perdido la gracia. ¿Y cómo la podemos cobrar? Con el amor de Cristo en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque bien sabemos, ¿no es cierto? Pero Él dice: los perdono porque no saben lo que hacen. Se están perdiendo la vida eterna. Así sea, hermanos, y un feliz día para todas las madres. Que Dios derrame muchas bendiciones, sean esos pilares fundamentales
para llevarnos a Dios cada día. Oren mucho por sus hijos, por sus esposos.